Eran métodos de época de guerra que el FBI usó contra sus propios compatriotas. Después Sullivan los utilizó contra otros grupos, aparte de contra el Klan y el comunismo. Bill Sullivan había sido supervisor de la unidad de investigación en la división de inteligencia. Por entonces se llamaba División de Inteligencia Nacional. Era muy inteligente, muy culto. Era una gran autoridad en el Partido Comunista y escribió o ayudó a escribir todos los libros y artículos publicados por Hoover. Él era el cerebro. Sullivan no fue solo el cerebro del buró, también fue el instructor de Morris Sheed, alias Solo, y de su hermano Jack, alias Marat, los mejores agentes del FBI durante la Guerra Fría. Esos dos hombres eran confidentes cercanos de los líderes soviéticos, de los mandamases. Hicieron varios viajes a la Unión Soviética durante ese largo periodo de tiempo. Y trajeron a los Estados Unidos el dinero que los soviéticos destinaban al Partido Comunista estadounidense. Contábamos el dinero en una sala secreta cuando el espía llegaba a los Estados Unidos. Luego se lo devolvíamos. Se lo llevaba a Nueva York y lo distribuía entre los diversos partidos comunistas para que se financiasen. Podría decirse que el FBI dejaba que el Partido Comunista operase con fondos enviados por la Unión Soviética y que podríamos haber confiscado, pero eso habría delatado a nuestro informador y a nuestras fuentes en la Unión Soviética, y no podíamos hacerlo. Pero ese espía nos contó, y por eso confiamos en él, que un abogado de Nueva York le escribía discursos a Martin Luther King, que le había escrito uno para la convención del AFL-CIO, que ese abogado lo había asesorado en materia de derechos civiles y además era miembro del Partido Comunista. Informamos de ello al fiscal general y a la Casa Blanca. Les dijimos que nos parecía necesario averiguar si el Partido Comunista controlaba al Dr. Luther King. Como consecuencia, el fiscal general autorizó la intervención del teléfono del Dr. King y la instalación de micrófonos en varios lugares frecuentados por él. Como jefe de contraespionaje, Williams C. Sullivan custodiaba las grabaciones de Martin Luther King. Cuando tras ganar el Premio Nobel de la Paz, Luther King se unió a la lucha contra la guerra de Vietnam, el FBI lo vio como un intento serio de desestabilizar el país, y Sullivan decidió actuar. Había dos William Sullivan. Uno era un orador brillante e inteligente, y el otro un tipo que a veces se desmadraba. Como cuando puso micrófonos en el Hotel Willard para espiar a Luther King y a varios de sus compañeros durante una fiesta que organizaron. Las cintas reflejaban todos los aspectos de la fiesta. Y Sullivan, por su cuenta, sin saberlo nadie, ni Clyde Townsend ni Hoover, hizo que un exagente del FBI, llamado Liz Winston, que fue jefe de la sección de espionaje en Inteligencia Nacional, volase a Florida y le enviase la cinta junto con una carta a Coretta King, la esposa del Dr. King. Fue una época triste del contraespionaje a la que jefes como Neil Welch se opusieron con firmeza. Me opuse porque vi que era algo que chocaba con nuestros deberes o competencias. Parte del FBI tendría que investigar a otra parte, porque había cosas que rayaban casi en el delito
Aquello era como una tortura. I speak out against this war because I'm disappointed with America. And there can be no great disappointment where there is no great love. I'm disappointed with our failure to deal positively and forthrightly with the triple evils of racism, economic exploitation and militarism. Recuerdo muy bien aquella noche. Me había quedado unas horas más en el despacho y luego me fui a casa. Mi mujer iba a ir a la iglesia esa noche y me pidió que hiciese la cena. Había empezado con la de los niños. Y de repente sonó el teléfono. Era el agente a cargo de la sede de Memphis, Tennessee, y me dijo que habían matado al Dr. King. Fui allí de inmediato. Por lo que vi, yo era el único agente que había allí. Alguien había visto el rifle en la acera y me lo dijo. Y también desde dónde había disparado el tirador. Buscamos huellas de pisadas. Huellas dactilares en la ventana desde donde habían disparado. Hicimos mediciones para calcular dónde estaba el tirador, tomando como referencia dónde estaba el Dr. King cuando le dispararon y otros detalles. Había muchas incógnitas y registramos la ladera de una pequeña loma para ver si había huellas frescas. Y también nos llevamos el rifle. Aparecieron huellas latentes en el tubo de crema de afeitar y la posible huella de una mano en el rifle, por el modo en que lo habían dejado. Así que dije que lo llevasen al laboratorio del FBI de inmediato. Yo había creado una pequeña base de datos de asesinatos y comparé la información que tenía con mis datos. En mi opinión, el autor era un individuo de tipo concreto, con tendencia a actuar por dinero y cosas así. Así que, más que un solo hombre, busqué a alguien que estuviese trabajando para otro. Howard Titten debió de buscar en el sitio equivocado. Armado con media huella dactilar, Hoover decidió que un delincuente menor, James R. Ray, había asesinado él solo a Martin Luther King. En cualquier caso, el mundo quedaría distraído por otra tragedia absurda. Bobby. Who did the shooting? Does anybody know? Los asesinatos de Bobby Kennedy y Martin Luther King polarizarían al público y una oleada de protestas, manifestaciones y disturbios barrió Estados Unidos. Nixon salió elegido tras prometer acabar con esa nueva subversión izquierdista, que creía poder erradicar por la fuerza. Para ello necesitaría la ayuda de su gran amigo, Hoover. I submitted an application to become a member of the FBI. And I never heard anything from that application. El presidente Nixon siempre pedía información adicional. ¿Puede darme más información? ¿Puede darme más detalles? ¿Hay más detalles que confirmen que las protestas anti-Vietnam en los Estados Unidos están incitadas por elementos extranjeros? Hoover ya no era joven. DeLuge estaba a punto de dejar el FBI por un puesto más lucrativo como vicepresidente de Pepsi-Cola. Y eso dio rienda suelta a la ambición dentro del buró. Sullivan estaba impaciente y deseoso de ser director del FBI. Y para conseguirlo, no le importó criticar al señor Hoover para desacreditarlo. Confiaba tanto en su poder e influencia en el gobierno de Richard Nixon que creyó que podría ir contra el propio Hoover.
Asesoró a Houston, del personal de la Casa Blanca, en la elaboración de una guía para llevar los asuntos de espionaje interno en el país. Pinchar teléfonos, usar micrófonos, robos, allanamientos y tácticas de esa índole. Lo que, a decir verdad, había sido supervisor de la unidad de investigación en la división de inteligencia. Por entonces se llamaba División de Inteligencia Nacional. era muy inteligente, muy culto. Era una gran autoridad. Durante ese largo periodo de tiempo, y trajeron a los Estados Unidos el dinero que los soviéticos destinaban al Partido Comunista Estadounidense. Los mejores agentes del FBI durante la Guerra Fría. Esos dos hombres eran confidentes cercanos de los líderes soviéticos, de los mandamases. Hicieron varios viajes a la Unión Soviética En el Partido Comunista, y escribió o ayudó a escribir todos los libros y artículos publicados por Hoover. Él era el cerebro. Sullivan no fue solo el cerebro del buró, también fue el instructor de Morris Sheet, alias Solo, y de su hermano Jack, alias Marat. Eran métodos de época de guerra que el FBI usó contra sus propios compatriotas. Después Sullivan los utilizó contra otros grupos, aparte de contra el Klan y el comunismo. Bill Sullivan